Esto es Chisma Retro. cine, Música, series, datos curiosos. cultura pop con un toque vintage, Y sí, mucha chisma. Yo soy Adri Gregorio y te invito a acompañarme en este viaje. The Offer, la casi increíble historia del Padrino. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Chisma Retro. Como siempre, yo soy Adri Gregorio y me acompaña... Armando Ruiz, ¿cómo estás, Adri? Muy bien, muy contenta y sobre todo muy emocionada. Porque vamos a hablar de una de las que yo creo que ya podríamos decir una de las mejores series del año. Una de las grandes sorpresas que ha traído este año en cuanto a series que no veíamos venir. Definitivamente, y se llama The Offer. The Offer, esta serie producida por Paramount, que es exclusiva de Paramount Plus, y que habla sobre la creación de una de las películas clásicas del estudio, una de las más grandes de todos los tiempos, que es nada más y nada menos que El Padrino. ¿Quién no ha visto El Padrino? Hay como todo un culto alrededor, tanto del libro como de las películas, que han marcado generaciones, tanto de público como de cineastas, por ejemplo, y que ver el detrás de escena, ver toda esa historia que de verdad parece sacada de una película realmente, es maravilloso. Creo que el planteamiento de esta serie es sumamente interesante y nos da una de las sorpresas más interesantes a nivel de las series que se han estado realizando últimamente por las plataformas de streaming. Curiosamente, esta película cumple este 2022 50 años. Entonces, mucho se ha dicho sobre las vicisitudes, sobre datos de trivia al momento de filmar El Padrino. Han habido libros, han habido documentales, todo tipo de material para aquellos que son muy fans tanto del trabajo de Mario Puzo como el de Francis Ford Coppola. Pero para esta serie se basaron en las memorias, en lo que recordaba Albert Rudy, el único productor de esta película. Hay que recordar que, pues, hoy en día vemos que una película tiene 8 productores. Sí, un ejército, es como los que componen canciones, ¿no? Que son 20 compositores, bueno, ahora son 5 productores, en ese momento era uno. Y siempre nos preguntamos, bueno, sabemos qué hace el director, sabemos qué hacen los actores, el guionista, pero ¿qué hace un productor? Y creo que esta serie trata de resolvernos esa duda, ¿no? Justamente en esta serie realmente entendemos cómo el productor básicamente es el solucionador. Es quien setea todo para que tanto el director como los actores estén, digamos, como todo en orden y que es como un mediador también con la parte más corporativa y de negocios, se puede decir, con el estudio. Sí, porque los estudios pues normalmente buscan una ganancia económica, lanzan una película y espera que le vaya bien en taquilla. Por otro lado, el director, los guionistas buscan llevar una visión artística, contar una historia, dar un mensaje. Y el productor tiene que hacer que esto ocurra. Le dan un presupuesto y tiene que hacer magia con este presupuesto. Y tienes que grabar en tal lugar. Tienes que contratar a un guionista. Tienes que agendar presupuesto para tantas semanas de grabación, ¿no? Y hacer auténticos milagros. Y en el caso de The Offer, te cuentan que la historia detrás de la filmación del Padrino es, no sé si más, pero al menos tan interesante como la película per se. Así es, tan apasionante como la película. Y es curioso porque muchas veces como que hemos escuchado la historia a través de otros personajes, ¿no? Es decir, particularmente de Francis Ford Coppola o de el jefe del estudio en aquel momento, que es Bob Evans, que es un personajazo y que de hecho también en la serie se desarrolla como tal, como un personaje muy interesante. Pero pocas veces creo que se le había dado voz tan explícitamente a el productor, a Rudy, porque la verdad es que es súper interesante la forma en cómo llega él a este proyecto. Y es que tomemos en cuenta que Al Rudy es pues el que
se levantó a recoger el Oscar cuando El Padrino ganó Mejor Película. Bueno, él fue solo a esto. Y nos cuenta un poco el background de Al Rudy. Este hombre era programador de software. O sea, nada que ver. Nada que ver. Pero tenía una visión muy analítica de las películas. Uh-huh. Podía analizar la estructura, cómo se ponían los personajes, casi como si fuera una fórmula matemática. Exacto. Uh-huh. Y eso lo vemos desde el episodio 1. ¿Cuál es su forma de pensar? ¿Cuál es su forma de ver las películas? Y una persona que lo analiza tanto también puede ser propositiva. Oye, yo puedo crear una serie, yo puedo crear una película basado en lo que he analizado, en lo que he conocido. Y de hecho ahí crea su primera serie, que se la vende a la CBS. Uh-huh. Con el tema más improbable del mundo, que bueno, eran un grupo de adorables nazis. Sí, sí, y esta serie se convierte en su hit, era una sitcom, uh-huh, ¿no? La de Hogan, entonces... Hogan's Heroes. Y esto le abre las puertas. Llega que por una casualidad conoce a Bob Evans, uh-huh, le da empleo en Paramount y le encarga uno de los proyectos a los que le está apostando el estudio. Ellos habían comprado los derechos de cine para, uh-huh, una novela que en aquel entonces estaba escribiendo. Después se convirtió en un bestseller en aquel año, que era El Padrino, de Mario Puzo. Mario Puzo, sí, así es. Y que es la encomienda más improbable, porque básicamente le dan esa oportunidad debido a que ya había demostrado previamente que podía ser una película medianamente exitosa con un presupuesto muy reducido. Y la realidad es que la Paramount no estaba deseando invertir demasiado en El Padrino. Entonces querían como que de alguna forma alguien que supiera resolver todos los problemas que podrían suceder, que nunca se imaginaron que fueran tantos, y mantenerse en el presupuesto. Sí, tomamos en cuenta que, pues, superproducciones ya eran una apuesta muy arriesgada para los estudios en aquel entonces. Estábamos en un punto en el que le apostaban a historias más íntimas, no, uh-huh, tan caras. Los estudios habían tenido algunos descalabros. Venían, por ejemplo, de lo que hizo Fox con Cleopatra, uh-huh, que fue un fracaso de producciones épicas. La misma Paramount, o sea, como que creo que había hecho también una película previa de gángsters a la que le fue pésimo. Uh-huh. Entonces como que estaban súper ciscados con ese tema, ¿no? Sí, y llegaron a pensar que la gente no quería ver películas de gángsters. Uh-huh. Y ahí empieza, pues, un análisis de por qué no estaban funcionando. Y una de las cosas que mencionaban es, oye, ¿por qué las películas de gángsters, casi siempre gángsters de ascendencia italiana, eran interpretados por actores caucásicos, uh-huh, o judíos, pero haciéndose pasar por italianos, uh-huh, ¿no? Ahí tenían a Kirk Douglas, solo por mencionar un ejemplo. Entonces no había un tema de representatividad, no se percibían como reales, como creíbles. Y fíjate que es muy curioso, porque creo que la Paramount no estaba leyendo correctamente las necesidades del público en aquel momento. Porque, de hecho, el libro de Mario Puzo, de Godfather, fue un gran éxito justo porque como que en aquella época, estamos hablando de finales de los 60, principios de los 70, empezó a ser muy mediático otra vez todo este asunto del crimen organizado y la Cosa Nostra, la mafia. Y empezaban a ver estos casi rockstars, ¿no? Criminales. Un poquito, fíjate, es muy curioso porque si lo comparamos con la época actual, que quizá muchas veces sí se empieza a glorificar a esos personajes, ¿no? Que son famosos por ser criminales, básicamente. En aquella época había mucho interés en torno a eso. Mario Puzo, la realidad es que su primer libro, la verdad es que no fue muy exitoso. Pero fue el génesis de, dentro de ese libro aparecía un personaje incidental que finalmente se convertiría en Vito Corleone y en el protagonista de El Padrino, que al final de cuentas resultó todo un bestseller y que la gente realmente buscaba y deseaba saber acerca de ese mundo, de ese submundo tan profundo, ¿no? Curiosamente también cuentan que, por ejemplo, Mario Puzo para saber como un poco el insight, se fue a Vegas, se fue a Las Vegas
que en aquel momento era como un punto, pero básico, ¿no? O sea, estamos hablando del Rat Pack y estamos hablando, sí, de Frank Sinatra y de todos sus amigos, que todos sabemos que pues ahí había nexos un poquito turbios. Y que pues escuchaba todas las historias, obviamente se acercaba como a la gente de servicio y a la gente como que muy undercover para escuchar todas esas historias, y fue lo que él de alguna manera fue plasmando en este libro, que además pues ya le habían dado un adelanto. Él tenía muchos problemas económicos y necesitaba vender su libro. La Paramount había comprado los derechos con tan solo un pequeño draft, me parece que eran 50 páginas. Realmente jamás se imaginaron que iba a ser el fenómeno que terminó siendo el libro. Y bueno, pues cuando estalla todo esto y resulta que es una de las historias más atractivas para el público, ellos tienen que, digamos que reestructurar todo esto que venían pensando de que las películas de gángsters no funcionaban, y apostarle a la gallina de los huevos de oro. Sí, y es que ahí hay varios detalles. Por ejemplo, Bob Evans, el presidente de la Paramount, había conectado su primer gran hit, que era Love Story. Con Ali McGraw. Que después se casaría con él, bueno, sería su pareja. Y de alguna manera él consideraba que tenía ángel. Y pues en algún momento llegó a mencionar al Padrino como su próximo gran proyecto. Se lo encarga a Al Rudy. También podemos ver en la serie desde el primer capítulo de dónde salen cada uno de estos personajes, ¿no? Por ejemplo, Mario Puzo te muestra cómo tenía problemas con la mafia, que les debía dinero. Venía de un fracaso de este libro que comentas, y luego como su siguiente libro, que es El Padrino, lo salva financieramente. Te muestran un poco la relación con su esposa, te muestran un poco el cómo va a escribir algo desde el punto de vista de su experiencia italoamericana. Él es de ascendencia italiana también, y cómo también lo llegan a ver como un traidor. En la serie, Mario Puzo es interpretado por Patrick Gallo, un actor pues medianamente desconocido. A Bob Evans lo interpreta Matthew Good, que unos dirán, oye, ¿quién es Matthew Good? Si ustedes han visto Watchmen, él es Ozymandias, y también ha salido en Leap Year de año bisiesto con Amy Adams. Ajá. Y Al Rudy, que es realmente el protagonista de esta serie, pues es interpretado por Miles Teller. Que, ojo, iba a ser Armie Hammer. Sí. En un inicio iba a ser Armie Hammer, pero bueno, todos sabemos el asunto tan complicado, ¿verdad? Que se fue dando, y que, digo, si lo vemos así desapasionadamente, creo que Armie físicamente se acercaba un poquito más, ¿sabes? A este hombre en la vida real. Que además, Rudy es el productor, el asesor. Él está súper involucrado con esta serie. Y que quizá creo que estamos viendo un Miles Teller que está demostrando por qué de verdad es uno de los actores más infravalorados de su generación, y que de verdad tendríamos que voltear a ver la capacidad que tiene. Ya lo ha demostrado este año, pues, no sé, simplemente con Maverick, ¿no? Que ya platicamos de esa película. Por favor, vayan a escuchar ese episodio. Pero justamente en esta otra interpretación da una actuación diferente, se mete en la piel de este personaje, y aunque físicamente son completamente diferentes, porque bueno, vemos al real en su momento y no tiene nada que ver, la verdad es que es sorprendente el retrato que logra, bueno, la voz. Este hombre tiene una voz muy particular, como muy ronquita, ¿no? Sí, y se mimetiza. Te decía el otro día, es que Miles Teller es quizá uno de los mejores actores de su generación, pero tuvo un hiatus como de unos 3, 4 años, en el cual pues no encontraba un buen proyecto, y ahora se vinieron todos en cascada, ¿no? Bueno, todos y no, porque también tiene sus pequeños tropiezos por ahí. Pero con Top Gun Maverick, que es de las más taquilleras del año, y con The Offer, muestra que pues sí tiene con qué salvarlo. Y además la química que tiene con cada uno de sus coprotagonistas.
pero particularmente con mi Juno Temple, que hace el personaje de Betty McCart, que era en aquel momento su asistente ejecutiva, digamos, su secretaria. Después esta mujer se vuelve una pieza clave en la carrera, por ejemplo, de Burt Reynolds, que se vuelve su manager y es un hito feminista, la verdad. Pero durante la serie nos presentan a este personaje que es la contraparte femenina y que tiene todo ese poderío, y también creo que algo de lo más bonito es que a lo largo de estos 10 episodios muestran cómo es una relación de verdad, de respeto, de cariño, nunca con tintes románticos. O sea, realmente muestran que la relación entre ambos es de una amistad profunda, intensa, y que los dos están ahora sí que solos contra el mundo, porque les pasa absolutamente todo en el proceso de hacer la película. Sí, porque si el productor, su trabajo es que ocurran las cosas, pues el asistente del productor es realmente la que hace que ocurran las cosas. Así es. Y el personaje de Juno Temple, que es Betty McCart, es quizá uno de los mejores construidos, porque es realmente la que tiene que negociar. Incluso cuando todo parece perdido, ella no pierde la fe, ella recorre esa milla extra, hace lo que nadie había hecho, se sale de lo establecido, piensa fuera de la caja, y además entrega muchos de los mejores diálogos de la serie. Se convierte en un personaje memorable. Entrañable. Además estamos hablando de, Juno Temple, que ha tenido un revival súper importante en su carrera, gracias a que, es parte también del elenco de otra serie maravillosa, que es Ted Lasso. Sí, ella tiene este personaje en Ted Lasso que hace mucho eco al que trae en The Offer, una mujer empoderada, una mujer que construye su propio camino, que tiene que luchar por un lugar en un mundo de hombres, que muchas veces no van a confiar en ella, pero que, pues a pesar de todo, decide lanzarse. No sé qué tanto de ello sea la personalidad de Juno Temple, pero definitivamente, a pesar de que tampoco se parece mucho a su contraparte en la vida real, salvo que es rubia. Hay poquitas imágenes, también hay que darle como ese beneficio de que a ella le tocó un personaje pues complicado de representar, porque hay poco material. De todos los demás, me parece, de todos los demás involucrados, hay hasta obviamente fotos, video del behind the scenes, exactamente del antes, del después, del proceso, ¿no? Pero de Betty no. De Betty la realidad es que hay muy poco material, y para ella fue complicado. Dice que ella intentó hacer como un research, ya sabes, se nota, hay una entrevista que vimos recientemente en que Miles y ella se nota que se llevan increíble, porque él se la pasa molestándola todo el tiempo, que ella dice que trató de investigar un poco más de la mujer real, de cómo qué pensaba o cómo estaba viviendo aquel momento, pero que la realidad es que no encontró mucha información en internet, y Miles la molestaba diciendo que lo que pasa es que no sabe usar Google, ¿no? Sí, y es que también al no ser un personaje de esos que pasaban en la temporada de premios o que escribían artículos sobre ellos en Variety, pues no era tanto de que hubiera documentales sobre ellos. En el caso de Bob Evans, él tiene un documental completo sobre él. El de The Kid Stays in the Picture, que no lo hemos podido encontrar. Ay, pero que se ve que está maravilloso. He visto, hemos logrado ver como pequeños clipsitos que justamente hablan de este, pues, actor convertido en ejecutivo, alto ejecutivo del estudio, que era un hombre que era como una fuerza de la naturaleza, ¿no? O sea, el hombre apasionado por el cine, con un carisma increíble, que realmente tuvo mucho que ver en que la película fuera lo que fue, porque era como el que apoyaba muchas de las cosas, pero que también le metió el pie terriblemente a Rudy en otras, ¿no? Por ejemplo, en la elección de los actores. Sí, incluso en la elección del director, porque no hemos mencionado claro, a Francis Ford Coppola, que aquí lo interpreta uno de los actores menos probables de la industria, que es Dan Fogler, que quizá no ubiquen mucho a Dan Fogler, pero muchos lo ubican por
una película indie que se llamaba Fanboys, Ujú. donde era un grupo de fans de Star Wars que se metían al rancho de Skywalker para mostrarle la amenaza fantasma a su amigo que estaba muriendo. ¿Y quién lo diría? Porque además sabemos que en la realidad George Lucas es uno de los mejores amigos de Francis Ford Coppola, que incluso él participó dentro del montaje de El Padrino, hizo este montaje épico cuando hacen la cuestión de los periódicos de aquel momento terrible de que ya cuando las familias de la mafia están en guerra, bueno, pues lo hizo George Lucas e incluso cuenta la leyenda, que él fue un poco quien empujó a Francis Ford Coppola a que aceptara hacer El Padrino porque, ojo, tampoco quería hacerla. Ojo, un George Lucas pre-Star Wars. O sea, Pre-Star Wars. cuando él y Francis Ford Coppola tenían esta productora llamada American Zoetrope, que de ahí es donde surge. De hecho, en la escena donde van a buscar a Coppola, hay una persona atrás ayudándole a montar, que Que es obviamente George Lucas. es George Lucas, sí. Adam Fogler también lo pueden ubicar por la saga de Animales Fantásticos. Él es el amigo mogul de Eddie Redmayne. Entonces ya, de ahí lo pueden ubicar. Pero le pone un ángel y un carisma al personaje de Coppola porque, como decíamos, un director trata de ponerle su visión artística, de contar una historia, de mostrar que este libro tiene muchas cosas que contar. Y al principio Bob Evans tenía sus dudas, ¿no? Oye, ¿por qué no te buscas un director más famoso? ¿Por qué? Recordamos que Francis Ford Coppola venía como de 3 fracasos al hilo. Sí, super indie, o sea, Sí, cero. incluyendo la última película de Fred Astaire. Además, sí, un musical bastante clásico, pero pues que no era lo que esperaban, ¿no? Pero volvemos a ese punto en el cual todo era un no dentro de la producción de esta película. Incluso el mismo Francis Ford Coppola no quería hacerla. ¿Por qué? Porque obviamente era un tema controversial. La realidad es que al hablar del crimen organizado, para muchos italianos era como un insulto. Y una traición al gremio, al grupo etnográfico en el que están. Sí, porque sabemos que sí, por supuesto. Creo que en el caso, incluso a nosotros nos puede suceder, ¿no? O sea, nosotros vivimos en México, sabemos que muchas veces la representación que se tiene de estos capos, ¿no? Famosos, puede afectar la imagen que podemos tener en general las personas de un país. Y creo que justo eso estaba pasando en aquel momento con los italianos, ¿no? En Estados Unidos, que se sentían agredidos en la sola mención de la Cosa Nostra. Bueno, es que también hubo una larga tradición. Recordemos la época de la prohibición en Estados Unidos, surgimiento de una serie de gángsters donde el más famoso era Al Capone. Cómo llega una nueva generación de italoamericanos con la Segunda Guerra Mundial, que es el periodo que retratan en El Padrino. Entonces, Coppola, que también es descendiente italoamericano, aunque nacido en Estados Unidos, Mario Puzo, que es de ascendencia italoamericana, pues se dedican a construir el guión entre ellos dos, ¿no? Es una decisión también arriesgada porque rara vez es como una decisión tácita, no explícita de nunca pones al autor de un libro a adaptar su libro como guión. Sí, porque todo el mundo considera que no tienen la capacidad de construir la historia para hacerla fácil de hacerlo como a manera de imágenes, de escenas, porque pues obviamente ellos tienen en su mente su propia película. Sí, hay muy pocos ejemplos. El último de películas recientes que me acuerdo que lo hizo fue Ernest Cline con Ready Player One. Y el libro, bueno, la película y el libro no se parecen mucho. Trató de buscar otro lenguaje más cinematográfico. Pero en el caso del Padrino, pues Bob Evans tenía la duda. Le montan una muy buena escena de cómo lo convencen para que tenga a Francis Ford Coppola. Pero regresando al casting, bueno, o sea, un dramón particularmente con Marlon Brando y con Al Pacino, ¿no? Sí, porque, bueno, sabemos perfectamente que para el papel de Vito Corleone, todos podemos pensar que era lo más lógico, ¿no? O sea, por Dios, Marlon Brando, ¿no? Estás hablando de, yo creo que uno de los más grandes actores de la historia
historia del cine, pero también de un actor muy complicado, de un actor que además en aquel momento venía también de varios fracasos totales, que no estaba en su prime. Bueno, por lo menos eso era la percepción que se tenía en aquel punto, y que además tenía unas exigencias y unas actitudes de diva pues espectaculares, ¿no? Se barajaron muchos nombres, o sea, para ser Vito Corleone, o sea, incluso, bueno, y creo que el que más me llama la atención a mí era Orson Welles. Orson Welles incluso dijo, yo bajo de peso, yo me pongo la prótesis que sea, pero quiero estar ahí, quiero hacer ese papel. O sea, imagínate, o sea, estás hablando de el director, el creador de El Ciudadano Kane. A mí el que me llamó más la atención fue el de Laurence Olivier, Miseus en Furia de Titanes. Por supuesto. Porque es así de, volvemos a lo mismo. Buscan gente que no es italoamericano, ni lo parece, para este tipo de papeles, ¿no? Y bueno, Brando, entre muchas de las cosas por la que se le conoce, es que él nunca hacía castings. Nunca. Él nunca audicionaba. Y tuvo que hacer una audición. El estudio le pidió una audición. Entonces van, en esta escena también fantástica, donde van Mario Puzo, Francis Ford Coppola, Alex Rudy a la casa de Brando, que lo interpreta Justin Chambers. Aquí es que, por favor, pongamos una pausa en este momento para una apreciación total a Justin Chambers, que muchos lo conocerán como el Dr. Karev en Grey's Anatomy. Que bueno, si lo ponemos así, cualquier persona va a decir ¿qué? O sea, él no tiene nada que ver con Marlon Brando. Bueno, en el momento en el que se da esa escena en la que ellos van a la casa de Brando y que la primera vez que tú lo ves caracterizado, es que es impactante, o sea, goosies. O sea, a mí se me puso la piel de gallina, de verdad, porque de verdad este hombre logró tantos manierismos, la postura, insisto, pues igual y físicamente no es exactamente idéntico, ¿no? Como mucho hemos conversado que a lo largo de esta serie los personajes no tienen que ser igualitos al actor real, pero que tienen la esencia. Y en el caso de Justin, de verdad, wow, mis respetos. Además, esta escena que nos la han contado muchas veces, que todo el mundo te dice de la legendaria audición de Brando. Bueno, que la podemos ver, o sea, sí, podemos ver en YouTube. Ya está colada en YouTube, pero el que te cuenten cómo se dio, cuáles son los pasos que dieron a esa famosa audición, es priceless. Y creo que la serie tiene muchos momentos así, no te muestran lo que todos vimos, sino que te muestran cómo llegaron a ese punto, ¿no? Y es justo lo valioso de la serie, me parece, porque creo que muchas series que hablan del making of de estas cuestiones icónicas dentro de la cultura pop, caen en pues es la tentación lógica, ¿no? Vamos a recrear justamente esas escenas que todo el mundo ha visto y que todo el mundo conoce y que todo el mundo quiere ver. Pero creo que es algo muy complicado, y particularmente con El Padrino, lograr la maestría de esas escenas, híjole, era muy riesgoso. Sí, ¿para qué las recreas si hay muchas cosas que la gente se quiere enterar? Estoy pensando, por ejemplo, en la escena de cómo lograron lo de la cabeza del caballo. No, bueno, es épico, totalmente, porque todos sabemos que al final de cuentas era una cabeza real, pero el cómo llegaron a que fuera esa cabeza real es como un gag recurrente de la cabeza mal hecha, del que lo hicieron porque además tenían un presupuesto muy limitado. Entonces, bueno, pues, o sea, me imagino que sí, la gente de arte, el director de arte del Padrino debió haber sufrido muchísimo para poder acoplarse, ¿no? A esa falta de dinero. Sí, o por ejemplo toda la secuencia de Sicilia, que en la serie nos muestran que tuvieron que buscar así, sacar sangre de las piedras. Literal. Así buscar en qué ahorrar en presupuesto para tener un guardadito y vámonos, y hacemos el casting allá y buscamos locaciones allá, y al final íbamos a grabar en un lado, nos vamos a grabar en otro lado, y tenían $20,000. $20,000, o sea, es increíble. Pero bueno, justo también ahí creo que uno de los ingredientes principales
es otro de los actores que nadie quería, que es Al Pacino. Que por cierto, la caracterización que hace Anthony Hipólito es increíble, se ve igualito a Pacino. Es idéntico, es impresionante la primera vez que lo ves porque logra este nerviosismo de ese joven Al Pacino, porque bueno, ahorita lo vemos y es un monstruo, ¿no? Maravilloso. Sí. Pero en aquel punto, Al Pacino era un actor de teatro, era un actor que no tenía un nombre y que físicamente no se parecía a los galanes de la época que protagonizaban las películas. Sí, y de nuevo regresamos a los vicios del estudio. Ellos lo querían a este italoamericano también. El mismo Bob Evans decía, no quiero este enano en mi película jamás. ¿Qué tal? O sea, sí, por supuesto, obvio. O sea, todos sabemos que Al Pacino, pues alto no es, ¿no? Sí. Pero, Dios mío, las actuaciones que logra. Sí, pero querían a Steve McQueen. Steve McQueen, a Robert Redford. Sí, porque recordemos que, bueno, tanto en el libro como en la película, el personaje de Michael Corleone es un héroe de guerra. Entonces, ellos querían a alguien que tuviera pinta de soldado. Alto, adusto, obviamente rubio, que claro. No, pero pues no parece italoamericano. Y esta fue una decisión que defendió Francis Ford Coppola. Por ejemplo, Mario Puzo defendió mucho a Brando. Y convenció a todos, incluso le mandó un libro a Brando para que lo considerara. Él estaba como trabajándolo desde antes, ¿no? Sí, eso es toda una labor de PR. Te digo, yo que trabajé en PR, cuando queríamos que alguien nos reseñara un libro que fuera nuestro presentador en alguna feria, le mandábamos el libro por anticipado. Sí, vas calentando el terreno, ¿no? Vas así como que abriendo caminito. Sí, y Pacino fue una decisión de Francis Ford Coppola, o al menos así nos lo comentan en la serie. Y el pobre El Rudy, cómo tiene que negociar, que esto incluye también, oye, primero convence a Bob Evans para que lo haga. Y segundo, Bob Evans tiene que negociar con las cabezas de otros estudios para ver cómo te lo cambiamos, cómo te lo liberamos. Porque porque él ya tenía firmado otra película, porque al final de cuentas él, obvio, no se iba a estar esperando. Ojo, también Pacino en aquel momento, y eso sí está como bien documentado, no solamente ahorita por la serie, que sabemos que también se tomó sus libertades creativas. No todo lo que vemos ahí es exactamente como sucedió. Sí. Pero sí sabemos que Pacino estaba muy dudoso de aceptar a Michael. Él quería ser Sony. Sí, e incluso le hicieron realizar varias pruebas. Varias millones. Creo que fue quien hizo más pruebas ever. Sí, hizo con Diane Keaton, el mismo... otros personajes como el que interpreta a Sony, también lo pusieron para el papel de Michael para ver cómo se veía. Bueno, James Caan, que favorito también de la Paramount. Exacto, entonces Pacino fue el que la pasó más rudo, y para poder convencer a los productores de que era la verdadera opción, porque también hubo un drama ahí de que le estaban filtrando escenas sin editar. Híjole, esos dailies, ¿no? O sea, que son como cuando termina la filmación, están las escenas en crudo, ¿no? Y esas escenas, pues, no deberían verse fuera porque todavía no tienen el tratamiento final. Y justamente esos dailies, pues, como bien dices, fueron filtrados a las cabezas, que ya de por sí no estaban contentos como con todo lo que estaba sucediendo, y que obviamente... no representaban los mejores momentos ni de Pacino ni de Brando. Se quejaban decían, es que parece que todo está iluminado con un encendedor, ¿no? Con esta súper iluminación que después es, bueno, ya súper laureada y completamente estudiada, de estos claroscuros impresionantes y preciosos que hicieron historia en el cine, pero que en aquel momento era visto como que no iluminaron bien, ¿no? Sí, y de hecho les falta edición, les falta corrección de color, les falta música. Cuando uno ve eso, pues parecería que es una película horrible. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Adelantar unos días la filmación de la famosa escena del restaurante. Uy, mi escena favorita, yo creo. Sí, en la que obviamente Pacino estaba súper nervioso. Y cómo se logra esa escena, que al final de cuentas es la que convenció a los productores de, ok,
Pacino es una buena elección, vamos a dejarlo, ¿no? Ujú. Pero también te muestran los conflictos entre ellos mismos. Por ejemplo, mencionabas la iluminación que estuvo a cargo de Gordon Willis, que él Sí. quería retratar algunas pinturas del Renacimiento en frames, Ujú. particularmente las de Caravaggio De Caravaggio. y algunas de Ujú. Rembrandt. Entonces, Es que esos claroscuros, esa manera de darle profundidad, de que el actor sale de la oscuridad básicamente y que es como casi esculpir, ¿no? sí, la luz les da toda la tonalidad de la escena. Por ejemplo, cuando Vito Corleone va a reconocer el cuerpo de Oh, Sonny, de Sony, sí, no. cómo le cae la luz Uf. desde arriba y se ve avejentado, se ve como una estatua de mármol Ujú. de quien era, pero como una especie de dios caído. Totalmente. Pero también te muestran cómo peleaban Gordon Willis y Francis Ford Coppola porque él necesitaba que estuvieran en ciertas marcas en el piso para Claro, la para que la iluminación. iluminación quedara perfecta, porque pues no era fácil. Sí, y Coppola, ¿no saben qué? Improvisen, tengan mayor libertad. Muévanse. Y el otro se estaba jalando En los sus pelos. marcas, sí. Entonces, ah, sí era algo retador. Pero pues Gordon Willis regresó después para las secuelas del Padrino. Entonces, Sí, era como una relación tóxica, amor-odio, porque bueno, siempre sucede, ¿no? Los genios cuando colaboran juntos, pues puede que no se lleven del todo bien, pero el producto terminado fue maravilloso, bueno, ¿no? y Coppola tenía menos de 30 años. Claro, y bueno, mi Marlon Brando estaba, ¿qué? Como en los 47, me parece, y hace de un papel del Don, Sí, ¿no? digo que todo el mundo sabe cómo se llegó a envejecer para el Ujú. papel. Pero realmente el cómo construir escenas es la menor parte, porque es todo el drama dentro de los estudios, ¿no? Porque también hay gente que no quiere que se realice la película. Pero es que no solamente estamos hablando de los estudios, ahorita hablamos del drama, pues, digamos, interno. Pero el problema era mucho más complejo, ¿no? La cuestión pues, de la mafia, de la Cosa Nostra, de todo el backlash que hubo detrás de lo que platicábamos, ¿no? Desde que salió el libro, los italoamericanos estaban muy molestos, pero aquí también seamos claros, la mafia estaba molesta, ¿no? Sí, de aquí es donde surge el personaje de Joe Colombo, que sí existió, lo interpreta aquí Giovanni Ribisi, que bueno, los fans de Friends lo tienen ahí como el hermano de Claro. Phoebe. Pero Joe Colombo era un activista por los derechos civiles de los italoamericanos, que creó la Liga de la Defensa De la defensa de los Derechos derechos Civiles. Ujú. Pero pues también era un mafioso que te puedes... Sí, o sea, y que además sabemos que la mafia controlaba muchos, digamos que dentro de los sindicatos en Hollywood, bueno, pues la Cosa Nostra estaba completamente infiltrada, ¿no? Y que las cosas se hacían realmente como ellos querían y cuando ellos querían. Para, para este grupo particularmente era pues muy indignante, ¿no? El que los representaran pues un poco como eran, básicamente, ¿no? Pero que obvio pues no querían verse retratados así. El punto creo que más importante en este sentido es que tanto Francis Ford Coppola como el mismo Rudy tenían una visión diferente de lo que querían representar y de lo que al final de cuentas fue The Godfather, que era humanizar a estos personajes, no hacerlos más glamorosos, aunque en determinado momento pues sí tiene ese efecto. No glorificarlos, vaya. No glorificarlos, sino mostrarlos tal cual, como seres humanos, como personas plenamente identificadas con su comunidad, con su familia. Hay una escena maravillosa, por ejemplo, en la cual vemos, obvio, ¿no? Al inicio de la cinta, que esta, digamos, contradicción en torno a lo que está pasando dentro de la oficina del Don y lo que está sucediendo en la boda con la familia, todo luminoso y todos compartiendo la mesa y siendo una familia normal.
También, por ejemplo, la inclusión de detalles tan sencillos, ¿no? Como te muestran la construcción de la escena, la famosa escena del espagueti a la Clemenza, que, por cierto, ya lo intenté, no podía dejar pasar esa oportunidad y creo que me salió bien. Te quedó increíble. Porque, bueno, Francis Ford Coppola incluye la receta del espagueti italoamericano, ojo, porque la realidad es que no es tal cual la receta italiana, sino un poco la versión de los italoamericanos del espagueti, ¿no? O sea, ahí da una receta muy somera que muchos youtubers, por ejemplo, se han dedicado a tratar de descifrar de la mejor forma y que puede parecer absurdo. Como por qué te va a importar que los mafiosos estén preparando la comida, ¿no? Pero que te habla de la parte más, insisto, más humana, más cercana, más preocupada por los demás de alguna forma, y que son esos pequeños detalles que tiene The Godfather que hace que no sea la típica película de gángsters, sino realmente una representación de seres humanos tomando decisiones correctas, incorrectas y viviendo una verdadera tragedia, una tragedia griega. Incluso la forma en que Rudy y Coppola, particularmente Rudy, pero como bien decíamos ser el intermediario, pues tenía que mostrarle a la mafia cuál era la visión de Coppola y cuál era la visión del estudio, que no era una visión vulgar, no, ni una visión sesgada de la mafia. Ni negativa. Incluso se negoció que se quitara la palabra mafia de la película. Que eso es maravilloso. Sí, que al final solamente se iba a usar una vez, pero... Se iba a usar una vez y que toda esta cuestión de cómo te van construyendo lo que la mafia pedía, ¿no? En torno a que no se les representara de una forma negativa. Esta situación que fue real en torno a Frank Sinatra, que todos sabemos perfectamente que Sinatra, pues, subió como la espuma gracias a que la Cosa Nostra lo empujó, ¿no? Sí. O sea, bueno, incluso cuando fue lo de Mia Farrow y Woody Allen, decían que Mia Farrow fue a contarle a Sinatra y Sinatra dijo, no, pues yo tengo amigos que le pueden romper las piernas. ¿Sí? Claro, vamos, o sea, sabemos que hay una relación, pues, bastante cercana, ¿no? Y que también retratan, por ejemplo, algunas anécdotas que el mismo Rudy ha platicado en documentales y que se ha podido ver, así que platicados de su propia boca, como por ejemplo que obviamente Frank Sinatra se le fue a la yugular a Mario Puzo en un restaurante y casi se matan ahí con un tenedor, porque él no quería que la gente creyera que el personaje de Johnny Fontaine era él, cuando obviamente era él, y pues bueno, él luchó con uñas y dientes para evitar que se diera esa representación de sí mismo. Sí, que de ahí es donde entra también la Liga Italoamericana, también presionada un poco en la serie por Sinatra. Lo cierto es que Francis Ford Coppola decía, bueno, yo quiero contar la historia de una familia y quiero hacer una especie de fábula o alegoría del capitalismo, cómo el capitalismo te puede llegar a corromper, que es básicamente lo que vemos con el personaje de Michael, que comienza siendo, digamos, muy puro, muy puro, inocente, que no cree en la maldad del mundo y cómo su alma se va corrompiendo a medida que pues se va involucrando cada vez más en los asuntos de la familia, ¿no? El mismo Puzo también llegó a negociar ahí que no poner. Incluso un detalle, el término mafia casi no se usa. En Italia de plano no se dice, se dice la Cosa Nostra. No, es la Cosa Nostra y también es de cuidado. O sea, la realidad es que es un tema muy delicado. Sí, y en la serie cuidan mucho esos detalles. Creo que son muy respetuosos con todos, pero también hay cosas que son del dominio público y obviamente las van contando, pero lo interesante no es que pongan cosas que ya sabemos, sino el cómo llegamos ahí, ¿no? Por ejemplo, el de la famosa escena de Sonic cuando le pone
tremenda golpiza a Carlo y cómo llegaron a ese punto. Sí, sí, porque bueno, pues al parecer el actor pues no se portaba muy bien, ¿verdad? Fuera de escena y ya tenía como más que merecido lo que iba a suceder en esa escena. Sí, digo, quienes ustedes han visto El Padrino sabrán de qué escena nos referimos. Uh-huh. Y también que pues, la afectada fue Talia Shire, que es la hermana de Francis Ford Coppola. Porque aparte a Francis Ford Coppola le encanta involucrar a su propia familia siempre en los rodajes, ¿no? O sea, bueno, desde Talia que, bueno, era su hermana. Que a él le funcionó, pero porque ella era actriz. Después salió en las de Rocky. Sí, que tenía una valía, ¿no? Ya probada. Pero, También... pero en El Padrino 3. Híjole, en El Padrino... Bueno, espérate, hizo su debut antes, justamente en la primera, una bebé recién nacida, casi, Sofía Coppola. Sí. Pero bueno, regresando a esta parte de cómo vemos las cosas que ocurren. Por ejemplo, a mí me gustó mucho el cómo filmaron toda la parte de Sicilia, incluyendo lo del famoso coche. Uy. El cómo llegan a un restaurante y, oiga, ¿nos permite usar su locación? Uh-huh. ¿Cuánto les vas a cobrar? 30,000 libras. ¿Cómo creen que vas? Cálmate, 30,000 libras son como $35. Sí, creo que lo que logra magistralmente la serie es hacer que nos preocupemos por cada uno de los personajes, particularmente por Rudy. Me parece que logran esa empatía tremenda de querer que algo les salga bien, porque todo les salía mal. Estamos hablando además de casi 2 años, Uh-huh. tanto de la preproducción como de la producción como tal, y hasta que se estrenó. Y, o sea, es que era un drama tras otro, y lo cuenta tal cual él, que de verdad no había momento en el que tú decías, bueno, algo se solucionó, corte a un problema peor viene atrás. Sí, básicamente esta película tenía todas las posibilidades de no realizarse. Donde no había un problema con el director, había un problema con los actores. A veces el guión no lo tenían listo. Tenían que mostrar el guión al mafioso para que lo aprobara. Uh-huh. Pero ¿qué pasa si lo muestras primero a él? No se lo muestras al director de la Paramount. Entonces también te meten en un problema. También qué pasa con los que manejan el dinero en el estudio. Que ahí entran Charles Bluhdorn, que era el dueño de la Paramount. Bueno, el dueño de la empresa que era dueña de la Paramount, ¿no? Exacto. O sea, que era una empresa además que nada que ver con el cine, pero pues eran el capital. Sí, porque Bob Evans era el vicepresidente de la Paramount, pero no era el dueño. Uh-huh. Entonces, ¿quién era su jefe? Charles Broughton, que lo interpreta aquí Born Gorman, que quizá algunos lo ubican por Game of Thrones, Uh-huh. por Pacific Rim. Entonces... Que es una actuación deliciosa, o sea, comiquísima. Es que es tan irascible, que así dicen, ¿cómo le decían el austríaco loco de Wall Street? Y es que sí era. Y que hace una dupla bastante interesante con otro personaje que está interpretado por Colin Hanks, que es Barry Lapidus. Que, híjole, creo que ellos dos son como villanazos, pero también luego nos dan un poquito más de profundidad a sus personajes. Sí, porque aparte dentro de todo esto hay una guerra de poder por el control de la Paramount. Total. Y Barry Lapidus, el personaje de Colin Hanks, quiere usurpar primero el puesto de productor del Padrino, primero el de Albert Rudy, ser claro, como el poder detrás de la película, y después el de Bob Evans. Sí. O sea, convertirse en el presidente de la Paramount. Y luego se da cuenta que sabe mucho de negocios, pero no sabe de cine. Claro, y que esa es la magia que tiene Bob Evans, ¿no? Que justamente él tenía tanto el conocimiento del negocio como de la parte más artística como tal. Sí, y también toda esta parte del mismo drama de Bob Evans, ¿no? Que él estaba casado. Con Millie McGraw, maravillosa protagonista de Love Story. Y bueno, lo que ocurre después. Que retratan justamente ese momento en el cual Bob Evans era un workaholic total, ¿no? Tremendo. Que estaba tan involucrado en lograr
aferrarse a ese coto de poder que tenía, que pues obviamente descuida su relación y pues lo lógico, ¿no? Ali decide move on, ¿no? Irse a filmar una película y pues termina liada con su coprotagonista. Que es nada más y nada menos que Steve McQueen. Nada más. ¿Cómo compites con ¿Cómo Steve McQueen? compites con Steve McQueen? Y mira que Bob era muy guapo, o sea, la verdad es que era un hombre muy atractivo e insisto, carismático como pocos. Pero pues no podía. Sí, que también ves la depresión en la cual se suma Bob Evans, que hace que durante un tiempo el estudio no tenga cabeza y Rudy ya no tiene apoyo, este mentorship, ¿no? Sí, porque Bob Evans fue su mentor Sí. en muchos sentidos, entonces pues tiene que resolverlo todo solo, es una especie de emancipación. Ay, sí, pobre. Hay un documental acerca justamente de esta masterpiece que casi no se hace, que hablan justamente con él, hablan con Betty y como con involucrados dentro de la producción. Él cuenta, o sea, que por ejemplo, pues sí fue real que lo corrieron, literalmente lo corrieron después de este setup que le hizo el jefe de la mafia, Sí, al Rudy lo corrieron, sí. Ajá, lo corrieron porque pues básicamente toda la prensa se engolosinó con esta noticia de que la Paramount estaba haciendo tratos con la mafia. Sí, cuando básicamente lo que querían era que les dieran permiso de grabar en Nueva York, porque también era una bronca. La mafia tenía contactos con senadores, justo como en El Padrino. Con el ayuntamiento de la ciudad no les estaban dando los permisos para filmar. Coppola quería filmar en Nueva York porque... Y quería filmar en el Little Italy además, o sea, no quería cualquier cosa, quería el epicentro. Y curiosamente, una de las bondades de esta serie es que parece muy cara. Y no lo es realmente. De alguna manera se complementa con El Padrino. Si tú ya viste El Padrino, como que muchas de esas escenas las llenas con lo que viste en la película y se enfocan más en el desarrollo de los personajes y cómo pasando por todos estos problemas imposibles, pues logran que salga la película. Que se apruebe la duración de la película. Que era La casi, duración, además. sí, que era casi de 3 horas y la gente decía, no, Lapidus decía, es que no la puede hacer más que de 2 horas porque si no, no podemos ponerla tantas veces en el cine. Básicamente claro. Lo que ahora decían con las películas de Marvel, ¿no? Hoy es que si duran 3 horas la gente no lo va a ver. Bueno, si la película genera deseo de verla, la gente lo va a ir a ver una y otra vez. El cómo se estrena, cómo los italianos le dan su beneplácito. Incluso actúan dentro, ¿no? O sea, fueron extras. Esta historia clásica del personaje que en la ficción hace el maravilloso Lou Ferrigno, que es Lenny Montana, que es pues matón, básicamente. Sí, Luca Brasi. Luca Brasi, que pues también era pues un parte de la Cosa Nostra como tal, que está súper nervioso y que sus primeras líneas en una película las dice frente a Marlon Brando. Sí, es que también porque lo pone frente a Marlon Brando, pero desde el cómo se estrena, cómo se convierte en su momento en la película más taquillera de la historia, se trabaja en una posible secuela y obviamente gana en los Óscares. Y la maravilla en torno a las decisiones, ¿no? En el caso de Rudy, te das cuenta que fue tan fuerte el proceso que vivió de producir, sí, una de las mejores películas de todos los tiempos, pero que le valió, vamos, o sea, sangre, sudor y lágrimas, que tuvo atentados contra su vida, aunque, sí, vimos también esta parte como de la contraparte de alguien muy cercano a la Cosa Nostra, que dice que hubo muchas cosas que no fueron así, ¿no? Que fueron por efecto dramático y que no cuadran tales fechas y lo que tú quieras. Sí, como el final del episodio 1, donde los atacan un mafioso que está en Los Ángeles, que en aquel momento en la vida real estaba en la cárcel. En la cárcel, pero que ojo, que justamente en este otro documental que te comento, lo que menciona es que la realidad es que lo que atacaron fue el auto. O sea,
Rudy cuenta que cambió de auto junto con Betty, o sea, él usaba el auto de Betty y Betty usaba su auto, o sea, sí. Gracias por ponerle en riesgo, y que cuando está estacionado fuera de su casa, una noche, pues les rompieron todos los vidrios por los balazos. Pero no con ellos dentro. Pero no con ellos dentro, como te lo ponen en la serie. Sí, digo, hay muchas cosas que por efecto dramático, por ejemplo, cuando a Joe Colombo le ocurre este atentado contra su vida, que pues hace que nunca pueda ver la película en vida. Que casi que te da tristeza, ¿no? Sí, porque es aquel que luchó también para que se realizara, incluso contra su propio gremio, y cómo recibe este atentado. Pues ahí se supone que Al Rudy había asistido simplemente como un testigo. Y luego, pues, no sabemos si realmente ocurrió así. No, de hecho, él era el speaker principal. O sea, él iba a estar como invitado. Y, o sea, sí, claro, se toma licencias creativas, ¿no? Pero aún así, si quieres disfrutar de una serie tan apasionante como el material de origen que da pie a ella, tienes que ver The Offer. Sí, esta serie la puedes encontrar en Paramount Plus. Si no has usado este servicio, te dan 7 días gratis. Está perfecto para maratoneártelo un fin de semana y no se cae nunca la serie. No es aburrida. Son 10 episodios y de verdad, desde el primero, o sea, te gana. Es impresionante. Nosotros creo que llegamos un poco por casualidad, ¿no? Sí. A verla, y cuando arrancas es que no te da un respiro. Y además, si eres fan de las historias detrás del cine, de cómo se genera esta historia, y sobre todo de una de las películas más comentadas, más referenciadas, emblemáticas de la historia, creo que esta es una muy buena opción. Por favor, de verdad, encarecidamente te recomendamos, obvio, ver The Offer, pero también revisitar El Padrino 1 y 2. No hablemos de la tercera, por favor. La 3 te la puedes brincar. Te la puedes brincar, pero sí, o sea, vale la pena. Nosotros lo hicimos, fue como un ejercicio bastante interesante. Es que después de ver la serie tienes que volver a ver la película. Y ves la película con otros ojos, con otro enfoque. Las películas del Padrino las puedes encontrar en Amazon Prime Video. Ahí están las 3. Te recomendamos que veas las primeras 2, pero... Y que las disfrutes mucho y que te animes quizá a hacer una noche temática también, como nosotros que hicimos el espagueti a la clemenza. Y vamos, creo que hay cintas que son realmente icónicas, que nunca pierden vigencia, y definitivamente El Padrino lo es. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Chisma Retro. Por favor, queremos saber de ti. Cuéntanos qué te parece, cuáles son tus temas favoritos, de qué quisieras que platicáramos en próximos episodios. Recuerda que nos encuentras como @chismaretro y a mí como @adri_gregorio. A mí como @armando_mkt. Muchas gracias por acompañarnos. Adiós. Mi podcast pertenece a la red de podcast de Generación FM. Te invito a escuchar este podcast todos los jueves a las 12 horas, hora Cancún, en www.generacionfm.com. También estamos en TuneIn. Búscanos como Generación FM y dale like al corazón. Únete a las redes sociales de Generación FM. Nos encuentras en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Generación FM. Coméntanos qué te parece nuestro contenido. Gracias por escuchar Chisma Retro. Disponible en todas las plataformas de podcast. Sígueme en @adri_gregorio y @chisma retro.